afternoon, Colombia Buenas Tech. tardes, Colombia Tech. Thank you so much for Muchas inviting us gracias to por your talk invitarnos today. aquí. I am very excited to come and share Emociona our trends mucho and narrative with y you. hablarles de My tendencias. name is Victoria Chapman. Mi nombre es and I am Victoria a Chapman trend analyst at Trend y Watching soy una and consultora de one of our tendencias keynote en speakers. Trend Watching. And I am the one that will be taking you on our trend journey today. Soy la que los va a acompañar en este viaje por las A very quick tendencias del día de hoy. background about the company. Me voy a hablarles un poquito de la compañía. Almost 2 decades En Trend spanning the Watching globe llevamos for 2 insights and décadas consumer trends. analizando And our goal is tendencias. to help organizations make sense of change. La idea es entender We are el guided by cambio. trends and grounded in purpose. So a lot of the Nuestras innovations and tendencias están insights basadas en you el see today propósito are actually based around sustainability. y esta vez están basadas And en what I like sostenibilidad. about working at Trend Watching is that we work with both some of the world's largest conglomerates. Trabajamos con algunos de los conglomerados más importantes del mundo work with a lot of many local startups as well. y también trabajamos con empresas y emprendimientos locales. And in the world that we work in, it is always changing. En el mundo en el que For the trabajamos longest siempre time, estamos I have cambiando. always begun this presentation with this statement, but it feels like the most obvious statement in the world today. Yo sé que parece que es una declaración simple, pero es la más importante hoy en día. But in fact, there was a moment in time when the world came to a screeching halt. Hubo un momento en que el mundo The paró. movement of people around the world came to a stop. El movimiento And humano with en el it, mundo so paró did the global economy. y con él la economía global. But Pero since the pandemic, we have entered desde a la period of pandemia accelerated change. hemos entrado en un And, periodo de just to name cambio one, acelerado, digital transformation. transformación, And because of this change, y por este markets cambio around the globe are being disrupted. los and it's mercados really easy están to feel overwhelmed, rotos y se sienten even as a abrumados. trend researcher. But I am here to tell you today, Vengo a decirles not to hoy, panic. por favor, no entren en pánico. Because ¿Por qué? we are the same humans with Somos the los same mismos humanos human con needs. las mismas necesidades. You've probably seen Maslow's hierarchy of needs. and this Probablemente hasn't han actually visto changed el since cuadro its de inception. necesidades. Granted, over the course of the pandemic, Está and its bien, resulting con la digitalization pandemia that I spoke tocó about, we aumentarlo, have added some changes that make it possible to live in today's world. que nos permitieron vivir But en el mundo de generally, hoy, these pero have generalmente stayed the same. seguimos siendo los mismos con las But what mismas doesn't stay the necesidades. same is our environment, right? Because when change bumps up against these core human needs, Cuando el it cambio se creates encuentra tension. con las necesidades And humanas, that is crea how we tensión. plot a course at Trend Watching. Y aquí es como empezamos nuestro curso We en use Trend this Watching. innovation sweet spot, if you will. Utilizamos And here you este can see why punto it's dulce, important that if si you lo think of quieren. innovating, you need to take into account basic needs and Cuando drivers of vamos a change as innovar, well. tenemos que pensar en las Because necesidades if you básicas innovate y en lo just que on lleva al basic cambio. needs, you'll be putting out more of the same products into the world. Porque si no, van a seguir poniendo los And mismos if you productos en innovate el mundo. just based on drivers of change, Tampoco the puede external ser factors, solamente one of cambio. which is the pandemic, you create novelties because you miss that Porque human connection that se, will keep consumers se coming back to corta you. la conexión humana y no So se if we crea look at realmente algo drivers of necesario. change and basic human needs, Si solamente nos creates these quedamos expectation solamente gaps con in the market. necesidades y and that's cambios, how we look at no innovations estamos in hablando order de to las hit expectativas that humanas. perfect Por sweet eso spot. necesitamos que la innovación haga parte. Because even though we are a consumer trend firm, you Aunque won't somos find me una out there on firma the streets de asking consumers what tendencias they really de want. consumidor, queremos darle a los Instead, consumidores we lo look que at quieren. innovations that consumers are lavishing love and attention on today, Y las and use that innovaciones as a que starting están point llevando for el a cambio trend idea. como punto de partida para la Because idea de innovations tendencias. that resolve that tension Las innovaciones resuelven create esa new types tensión of expectations. y crean nuevas and expectativas. these expectations Y are at the estas core of expectativas each of our trends. son la base de nuestras It's tendencias. important Es to remember importante to take que these recuerden expectations cross-industry que estas and cross-regional. expectativas y estas because innovaciones están entre you are regiones competing y in an entre expectation diferentes economy. industrias. You are not just competing with No, others se in está your region compitiendo en la and economía de la industry. The expectativa. competition is best in class. Whomever or Ya la wherever competencia you no may es be, solamente ser el mejor de because la these clase, expectations transfer. sino que And las you will actually hear me las saying that a expectativas lot son throughout this transversales. presentation. And that is the reason why you will probably see a lot of innovations that are maybe outside of fashion. Por eso or muchas outside of South innovaciones America, están por fuera de to la moda, showcase what major forces are impacting your business porque and to estas help son you las get fuerzas, ahead. las grandes fuerzas que impactarán el negocio. Let's move on to the trends. Entonces, vamos a las tendencias. I will first be presenting, I will present 4 trends for you today. Les voy a and presentar each trend 4 has a similar tendencias para structure. ustedes hoy. I will first set the scene and explain to you why this trend is relevant now. Les voy a explicar And por then qué I la will show tendencia es you a little bit of importante insight, hoy behind the core of the trend.
Les voy a dar una visión interna al tipo de tendencia. Y cómo usar estas expectativas para la innovación y para usarlas de maneras creativas. Al final de cada tendencia, les voy a hacer una pregunta. No es una pregunta que me deban contestar directamente, sino que quiero que piensen al respecto para que al final de la presentación tengan un pequeño resumen. Esto les ayudará a compartir las tendencias con sus colegas y realmente hacer parte de estas valiosas tendencias y para que puedan tener más información, para que puedan también tomar acción sobre eso. Estas son nuestras 4 tendencias de hoy. La primera de la que vamos a hablar es Side Hustle Heroes o héroes laterales. La segunda es más allá de las palabras. La tercera es todo por el ambiente. Y la tercera es las guerrillas por fuera de la red. Al final de la presentación, espero que esto les quede claro, así ahora tengan dudas. Vamos con la primera tendencia. La primera tendencia de la que les quiero hablar es de este éxodo masivo del tipo de trabajo uniforme. No es solamente en los Estados Unidos, sino es en términos globales. Reddit tiene una tendencia muy grande de antitrabajo clásico, creando un movimiento gigantesco en diciembre de 2021. La verdad es que la gente está muy aburrida de cómo funciona la fuerza de trabajo. Les traigo aquí algo de humor para que vean cómo funciona. Ya la gente no quiere trabajar de formas tradicionales y quieren hacer lo que les gusta. La gente está moviéndose hacia la economía de creación. Los creadores vieron un 48% de crecimiento en sus posibilidades. 170% más de personas se están llamando creadores. Pero, ¿qué es lo que estos creadores hacen de verdad? Pues ahora hay una cantidad de plataformas en las que la gente puede monetizar esto que sabe hacer. El 58% de las personas que respondieron esto dicen que en los próximos 12 meses están dispuestos a pagar una suscripción entre $1 y $15 para acceder al contenido exclusivo de cada creador. La gente se quiere volver creadora y quiere ser dueña de su trabajo. Se preguntarán, ¿cómo las marcas se pueden involucrar aquí? Entonces las marcas tienen que ser la plataforma, pero no la voz. Darle a la gente las herramientas para convertirse en los dueños de sus propias voces y para producir algo que tenga más sentido. Y estos son los héroes del alboroto lateral para crear economía que va más allá del 1%. Como les dije en la introducción, siempre complementamos las tendencias con las innovaciones. El primer rol que pueden tomar las marcas hoy es incentivar, dejar de estar en un trabajo tradicional y empezar a hacer un trabajo que les guste. Un ejemplo es Pietra. Es una plataforma basada en los Estados Unidos que ayuda a los creadores a llevar sus productos al mercado. Y tiene todo tipo de productos. Les facilita conseguir proveedores, entregar la mercancía. Colombia tuvo un cambio muy grande en WhatsApp, por ejemplo, en el 2021.
something from an entirely different region, de otra región completamente diferente, a platform called Wowzy. es una It's a plataforma startup llamada that connects Wowzy. influencers in East Africa with multiple brands such as clothing brand Bata. Une a las personas con un sinnúmero de marcas, sobre todo para gente de color. Telco Safaricom reached close to 10 million views on TikTok, so we're really reaping the benefits both ways. Small influencers are gaining traction and gaining Los pequeños exposure, influenciadores and large están brands are ganando reaping the rewards tracción too. gracias a esta plataforma y Now, las the marcas next section of, pueden unirse a innovations estos is influenciadores y about ganar brands por lado y lado. helping creators monetize, Lo otro and importante reach es their goals monetizar, and actually earn some money along the que way. la gente pueda ganar dinero con lo que Mighty sabe. Networks is a US-based Mighty platform that Networks is aimed en at los building Estados the Unidos es creator una economy, plataforma que ayuda middle class, a hacer una and economía that's de about creador going para beyond las 1%. masas. Mighty Networks gives creators the chance to Les cash da in on la community oportunidad memberships and host events and live online de hacer courses on the eventos en platform. línea, And currently conectarse 10,000 con creators, clientes, brands, and coaches are conectarse using con it, proveedores, and it's adding a Shopify-style model to digital subscriptions. y es un modelo a la creación por Galaxy contenido. is also helping in this sector. Galaxy It's a ayuda en Gen esto Z también. live stream shopping platform, and Es una Galaxy plataforma gave, de compras de la generación small Z merchants their own channel. que le da a los pequeños 50 mercaderes were happy to test sus trial propios where merchants canales could interact with y buyers la manera de directly. mostrar sus And the last, productos directamente a role los that brands can take on usuarios. here that's really important is about democratizing Otro que es muy the landscape. importante es Because democratizar, in reality, not everyone wants to be a side hustler. porque It's no not todo el mundo just quiere ser influencers, un side it's hustler. everyone. And opening up the sphere to the masses and going beyond this 1% Es super importante ir important. más allá de las masas del UPix 1%. is, a Brazilian-based, Esta es una company, compañía and brasilera they created the Creator Boost Scholarship, which aims to uplift Brazil's diverse creators. que quiere crear becas para mejorar la diversidad de creadores en Brasil. To apply for the scholarship, of which 50 were picked and given mentorship and training. Esto les ayuda a tener And the entrenamiento last y a innovation conocer I lo want que to show you necesitan a today través de is, becas. addressing the fact that 50% of families in the US either cannot afford childcare or live in a childcare desert. Esto es para And it poder impacts the ayudar living a force. que las personas Otter is a platform that tengan connects cuidado de los stay-at-home niños, parents who would like to earn extra porque money to las those guarderías needed childcare y who los actually lugares want to en participate los in Estados job Unidos in the no job son market in the asequibles way para that they todo el want mundo. to do so. Entonces aquí lo hacen con And padres the que se solution quedan is en a casa y social que están spin on dispuestos the a cuidar creator a otros economy. niños. So now, for the light bulb moment. Entonces, para el momento creativo o la pregunta que les voy a hacer al respecto, your moment of reflection on what I've just told you. el momento del que les How can hablé, you en el que help quiero all que types of influencers, reflexionen, atypical influencers, move beyond the 9 to 5 and into reaching their own potential that is fulfilling for every individual? So that's the first trend for you today. We're going to move on now. esa fue la primera tendencia and para we're going to talk ustedes about hoy. something that has had a huge amount of hype in the last couple of months as well. Esta ha tenido mucho It's the movimiento en los metaverse. últimos 2 meses y es el Spending on the metaverso. metaverse doubled this year in comparison to last year. In, Se multiplicó por 2020, 2 comparado the con amount el of año company pasado. spending on the metaverse was $5.9 billion, and in 2021 it reached $10.4 billion. So En el this has 2021, such a crazy 10.4 hype around it, billones de especially dólares with the adquirió el rebranding metaverso of Facebook to Meta in October. en el cambio de And Facebook while a Meta en octubre. really remains an abstract concept, Sigue siendo consumers are already un spending a concepto abstracto. lot of their time at the intersection of digital and physical. Es la intersección entre lo And digital y an lo evolved físico. internet brings an Un evolved Internet communication evolucionado style, aporta much in the same comunicación way that evolucionada y digital culture, estilos de has comunicación shifted from evolucionada, text-based communications and words to emojis, stickers, and como GIFs. textos, In the emojis, same way that Snapchat has heralded the adoption of AR filters, and we're seeing Filtros, TikTok popularizing the short-form video. pequeños The videos. ways in which brands communicate with consumers or consumers Aumenta with la each forma en la other que las has marcas se forever comunican changed. con los consumidores. Here is one graph that I wanted to Aquí show hay you today un gráfico that que les quería really mostrar. hits home on the fact that we are casually communicating. Es In el uso de los 2012, emojis. not a single tweet had an emoji, and in 2021,
20% of all tweets have at least one emoji. Imagínense, en 2012 nadie tenía emojis, 2021 casi todos tienen emojis. Entonces las comunicaciones casuales están creciendo para los consumidores, para las marcas, para el mercado. Importante conocer, tener expertos como realidades virtuales, realidades aumentadas, inteligencia artificial. Desaparecer ese lenguaje formal ayuda a que mucha gente más tenga acceso a lo que quiere decir. Como este ejemplo que tenemos aquí. La idea es verse más así. Para que ustedes puedan ver, aquí es el ejemplo de un artista colombiano. Twitter in Spain, Mexico, Peru, and of course Colombia. So what this shows us is that it's time for brands to think about how es el momento en el que las marcas tienen que saber cómo hacerlo y aprender a compartir esas experiencias. Esta tendencia del metaverso, de la comunicación casual, es más allá de las palabras. En el 2022, las marcas necesitan crear información y contenido que impacte de forma diferente. Entonces, les voy a mostrar 6 innovaciones para que entiendan este tema. Y voy a hablar de ellas una por una. La primera es nuevas maneras de educar. Un ejemplo para el fashion es Forever 21, es una marca que le permite a los jugadores abrir sus propias tiendas virtuales para vender sus marcas en el juego. Les dan una tienda virtual que la pueden customizar y les ayudan con el inventario y con los clientes. Entonces, ustedes pueden comprarlo en la vida real o lo pueden compartir en el mundo digital. Entonces, no solamente están estimulando habilidades en el mundo real, sino que también están hablando de toda la parte digital y entrenar a la gente. Forever 21 logró combinar lo mejor de ambos mundos para que piensen cómo las tendencias de las que estamos hablando hoy sean físicas y digitales. Otro ejemplo es Corona. And it's really impacting or really highlighting the real world impact of an individual's behavior. Habla cómo el comportamiento individual impacta al mundo. Cuando la persona entra a la app, utiliza una experiencia de realidad aumentada para mostrar cómo estamos ayudando o destruyendo los océanos y las playas. Y cómo se pueden cambiar nuestras formas de hacer las cosas. Otra es Ally Financial. Es un espacio educativo para que los estudiantes puedan entender los conceptos financieros a través de Minecraft. Para hablar de todo lo que tenga que ver con situaciones financieras. Definitivamente hay una demanda, lo han descargado más de 6,000 veces. Otra es cómo las marcas pueden utilizar el metaverso para enganchar a los consumidores de maneras novedosas. Esta es una innovación interesante.
es una compañía de seguros. No utiliza las visuales del mercadeo tradicional. Tienen más de 100,000 seguidores en Instagram. Utilizan influencers y bailarines en TikTok para atraer a los consumidores más jóvenes. Entonces es su compañía, sus herramientas y cómo impactan al consumidor a través de otras visiones. Otra innovación es Grand Theft Auto y Pfizer se unieron para crear un videojuego que crea un centro de vacunación virtual para empujar a la generación Z a vacunarse. Y también pueden poner que ya se vacunaron, dónde está el certificado. Y la aplicación ha tenido más de 6 millones de usuarios diarios. Otra, H&M, se unió con Animal Crossing y crearon una colección enteramente virtual y es aprobado por PETA, que es la organización para anticrueldad animal, y es completamente vegano. Pueden ver los usuarios de H&M pueden entrar y ver el desfile en el metaverso. No tiene que ser intimidante estar aquí, involucrarse con estas tecnologías. La idea es atraer consumidores a este lugar para que no sea intimidante. Bueno, entonces, ¿qué hay más allá? How can you reach new generations and allow users to engage with concepts in a way that's better aligned with their day-to-day communications? ¿Cómo pueden ustedes buscar la manera de comunicarse con los consumidores, con las nuevas generaciones, de otras maneras, cambiando el discurso que siempre han tenido? Bueno, vamos con la tercera tendencia. Esta está muy metida dentro de la respuesta social a la pandemia. Y estamos a hablar de cómo nuestras habilidades de supervivencia están por lo alto por cuenta de la pandemia. Y esta mentalidad de supervivencia. Y una de ellas es hacer crecer comida bajo techo. Aquí hay una estadística. 2.000 americanos les preguntaron y 7 en 10 dicen que quieren un mayor control de su cadena de alimentos. Esto está en todas las industrias, no solamente en la industria alimenticia. Entonces ahora la tendencia es ser un nómada digital, que es cambiar la forma en la que hemos venido trabajando. Y también cambió con la pandemia. Una porción de los trabajadores en el mundo entendió que no tienen que estar en la oficina, no tienen que estar en el trabajo de 9 a 5. Aquí hay un gráfico. Esta es la cantidad de vans, caravanas y barcos que empezaron a ser usados como casas entre el 2019 comparativamente con el 2016. La gente está llevando formas de vida atípicas, autosuficientes. Y lo importante aquí es entender que hay que ir más allá de lo familiar. Este atractivo de la familia de la idea de vivir más allá de lo familiar. Y entonces es como guerrillas por fuera de la red, o así los está llamando ella, que es como vivir como un acto de resistencia, vivir por fuera de la red. De nuevo, 6 innovaciones que son muy importantes.
La primera es cultivar en casa. La primera es click and grow o click y crecer. Lo que hacen es ayudar a la gente a que aprenda a cultivar bajo techo y puedan cultivar sus propios vegetales de la manera más fácil posible. Y para la gente que no tiene tiempo, entonces esta es una app que ayuda remotamente a regar los jardines de las personas. Y así pueden ustedes revisar cómo van las plantas y qué cantidad de hidratación necesitan y cuántas plantas están creciendo, cuántas plantas necesitan. Esto es para que entiendan cómo estos sistemas inteligentes están en alta demanda. La segunda sección que les quiero mostrar hoy es la autorregulación de los consumidores. Como los nómadas digitales tienen tendencia a ser, y es ser sus propios jefes. Buy Nothing es un grupo de redes sociales. No tiene que ser solamente de artículos, también puede ser situaciones. Y la idea es regalar cosas, dar cosas. Entonces es de producto a producto, de persona a persona. Otra muy interesante and it's a prototype store that radically disrupted typical retail by entirely cutting brands out of the picture. Aquí es una tienda que está pretendiendo sacar a las marcas del mercado y básicamente está lidiada o dirigida por los mismos consumidores y la comunidad local. Son los productores los que llevan y los consumidores simplemente pagan directamente al productor. Y obviamente, como es Colombia Tech, pues les voy a dar unos ejemplos de moda. Y esta es una innovación que se llama Puzzleware. Es una marca escocesa que invita a los niños a crear su propia ropa y a diseñar su ropa. Les dan hilo, agujas y lana. Pero lo que es importante aquí es que en la medida en la que van creciendo, pues van desarrollando habilidades para reparar su ropa, cambiarla, modificarla, basado en sus propios gustos. Y la idea es simple y sencillamente poder modificar incluso cualquier marca. Y la última innovación que les quiero mostrar es de H&M. Ha lanzado un sistema de reciclaje prenda a prenda dentro de la tienda. Básicamente ustedes ponen la prenda que ya no quieren usar en una máquina, la máquina la convierte en hilo y la teje en una prenda completamente nueva. No se usan químicos, no se usa agua. Estamos viendo los primeros pasos de la reutilización. Son los primeros indicadores de que el fast fashion está bajando la velocidad. Miren a ver si ustedes pueden facilitar situaciones por fuera de la red para sus consumidores. Y ahora quiero que piensen en lo que les he dicho con un momento de idea. Vivir fuera de la red no es para todo el mundo. Pero muchos consumidores quieren poder reducir su huella de carbono y reconectar con la naturaleza. Entonces, ¿cómo les pueden ayudar a estos consumidores que no necesariamente están por fuera de la red, pero que sí quieren reducir su impacto? Y la última tendencia de la que vamos a hablar hoy está muy basada en la sostenibilidad
y que es muy importante para nosotros en Trend Watching, el 84% de los consumidores globales dice que la sostenibilidad es importante cuando hacen o toman una decisión sobre una compra, pero el 47% dice que cuesta demasiado hacerlo. Hay mucha gente que no tiene cómo pagar por algo sostenible. Y entonces tenemos un problema, una brecha entre la intención y el comportamiento. En este momento no pueden ni tener la intención ni cambiar el comportamiento. Y no parece que hay una manera de aumentarlo. Decirle a las personas que el calentamiento global va a ser más costoso que comprar sostenible no funciona porque no tienen los medios. Aquí unas estadísticas para ustedes hoy. El 85% de los consumidores globales dicen que su comportamiento se ha vuelto más sostenible en los últimos 5 años. Sin embargo, el 60% de los americanos y los británicos dicen que el precio es el mayor factor para no comprar sostenible. Entonces, sus patrones de sostenibilidad no los pueden pagar. Entonces, el precio de los bienes sostenibles es impagable para una cantidad enorme de gente. Entonces, lo importante es poder cerrar esa brecha verde que se llama para que podamos llegar al punto donde lo sostenible sea asequible. Se necesita que entre todos haya cooperación, entre las compañías, entre los innovadores, entre las marcas, porque el cambio es inevitable. Vamos a sociedades circulares, sociedades del reciclaje, sociedades de la reutilización. Y es importante que sean accesibles e inclusivas para todos. Entonces, lo vamos a llamar el ambiente para todos o ambiental para todos. Y les voy a mostrar 6 innovaciones. La primera es la marca global Apple. Y están ofreciendo kits de reparación para que los dueños de iPhone puedan arreglar sus propios teléfonos. Pueden cambiarle la cámara, el display, la batería. En vez de gastarse miles de dólares en un nuevo teléfono, pueden reparar el que tienen. De pronto, Apple quiere estar adelante de la legislación que dice que hay que ser un poco más conscientes y está dándole la opción a la reparación para todos. Otra es de IKEA, que se unieron con Svea Solar. Y la idea es darle a los hogares suecos energía solar y energía eólica que sea fácil de instalar y económica. ¿Cómo su marca puede expandir una solución ambiental para todos? Y la marca Dole Sunshine nos mostró en su reporte de progreso anual que pudieron evitar que el 80% de la comida que se desperdicia tuviera otra vida y pudiera llegar a otras partes. 91 toneladas de desperdicios de los hogares tuvo unas nuevas vidas tratando de eliminar el desperdicio. Otra innovación que les voy a mostrar es del gobierno del Reino Unido. Requiere que si se van a crear nuevas casas tengan cargadores para vehículos eléctricos a partir del 2022.
La iniciativa principal es muchas de las estaciones que existen no son de fácil acceso para todo el mundo. Entonces, el sector público está incentivando el uso de vehículos eléctricos para que la gente decida irse por ellos sabiendo que tiene un cargador ya en casa. Otra innovación es Train Hugger. Está basada en el Reino Unido y lleva lo verde a un nuevo nivel. Y la idea es una plataforma de viajes que planta árboles cuando la gente reserva un viaje de tren. Es una solución ecológica. Los trenes son uno de los medios de transporte más ecológicos, pero aquí lo quieren llevar más allá. Y la última es una marca de Singapur que invita a reciclar. La idea es que mandan las viejas ropa, la reciclan, se les da un premio y vuelven otra vez a las tiendas. Están generando circularidad. Una de las cosas que quitan son las marquillas. También esto genera lealtad con los consumidores, porque como la gente quiere los premios que les entregan y quiere reciclar sus prendas o comprar nuevas, se genera un círculo entre la persona y la marca y es una ganancia para ambos. Bueno, estas fueron las versiones de ambiental. 15% de las emisiones globales son producidas por el 1%. Pero no solamente tienen que ser parte del problema, pueden ser parte de la solución. Para que ustedes piensen de qué manera le pueden ofrecer a los consumidores para ayudar al medio ambiente. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado aquí y por haberme acompañado. Espero que estas 4 tendencias los ayuden a ir hacia el futuro y por favor no se les olvide revisar nuestra página web y cualquier cosa, no duden por favor en escribirme victoria@trendwatching.org con sus preguntas. Muchas gracias por haberme invitado y que tengan una excelente feria.